¿Sabías que la mayoría de las ventas no se pierden por culpa del cliente, sino por culpa del vendedor? Así es, no se pierden porque el cliente no tenga dinero ni porque el producto no sirva. Se pierden por errores que se repiten todos los días en miles de conversaciones de venta. Y lo peor es que muchos ni siquiera se dan cuenta. Hoy te voy a contar los 5 errores más comunes que comete el 90% de los vendedores y cómo podés evitarlo para vender más con menos esfuerzo y con más confianza. Soy Guillermo, el abuelo de las ventas, y te hablo de la experiencia de más de 40 años vendiendo, cerrando, enseñando y también equivocándome. Así que quédate hasta el final porque te voy a mostrar cómo convertir cada error en una oportunidad. Error número 1. Hablar demasiado. El primer error es el más común, hablar más de la cuenta. Muchos vendedores creen que vender es hablar, hablar y hablar. Y no, vender es hacer que el otro hable, no que tú hables. El cliente no quiere escuchar un discurso, quiere sentirse escuchado. Te cuento una historia. Hace unos años tenía un colega, que era un gran charlista. Podía hablar 20 minutos seguidos, sin respirar inclusive. Un día atendió a un cliente interesado en una camioneta y habló tanto que cuando terminó, el cliente solo le dijo: déjame pensarlo. Y obviamente nunca más volvió. El cliente ya estaba decidido a comprar, pero no tuvo tiempo ni espacio él para poder hacerlo. El ejecutivo, de tanto hablar, no lo dejaba comunicarse. Regla de oro: habla un 30% y escucha un 70%. Tu silencio vale oro. Cada pausa que da al cliente le da al cliente la sensación, control, y eso genera confianza. Recuérdalo. Regla número 2. El segundo error es no preguntar. Muchos vendedores presentan sin saber lo que el cliente necesita. Muestra todo, el catálogo, los precios, pero no hacen las preguntas clave. Hay que preguntar, señores. La pregunta abre puertas, las afirmaciones las cierran. Un ejemplo. ¿Qué es lo más importante para vos al momento de comprar esto? ¿Qué te haría sentir seguro con tu decisión? ¿Ya habías probado algo parecido antes? Hay que preguntar. Cada una de esas preguntas que tú haces te da información emocional, no solo datos. Y recuerda algo, el cliente compra por emoción, no por lógica. Siempre se compra por emoción, no por lógica. Una buena pregunta te lleva directo al motivo de compra. Y cuando lo conoces, la venta ya está hecha. Solo falta confirmarla. Error número 3. Este es un error. El tercer error es discutir o defenderte cuando aparece una objeción. El cliente dice: esto nos pasó a todos, chicos, está caro. Y el vendedor salta como un resorte. No, ¿cómo está caro? Porque mire, lo que usted no vio fue esto, aquello, lo otro. Error, porque cuando discutís, el cliente, ¿qué hace? Se defiende más todavía. En vez de discutir, escucha y redirige. Decía algo como, no sé, entiendo lo que decís. Muchos pensaban igual al principio, pero después, cuando conocieron el valor real, cambiaron de opinión. Esa frase desactiva la tensión y abre la conversación. Y en definitiva, es lo que uno necesita. Te cuento un caso real. Una vez vendía seguros y un cliente me dijo:
Prefiero no gastar en eso, nunca me pasa nada. Le respondí, tranquilo, y ojalá siga así, don Jorge, don Pedro. Pero si alguna vez pasa algo, ¿no le gustaría que su familia esté tranquila y que usted tenga un respaldo? Y me dijo, tenés razón, venta cerrada. No es lo que decís, es cómo lo decís. Error número 4. Querer cerrar demasiado rápido. El cuarto error es apurar al cliente. Muchos vendedores están tan ansiosos por cerrar que el cliente siente la presión. Y cuando el cliente siente esa presión, obviamente retrocede. El cierre no se empuja, el cierre se construye. Primero se gana la confianza, después que ganaste la confianza, la venta llega sola. Te doy un ejemplo. Un día un cliente entró al local y yo noté que estaba a la defensiva. Le pregunté, ¿puedo ayudarte o preferís mirar tranquilo? Porque obviamente si tú ves que está a la defensiva, hay que dejarlo. Me dijo, prefiero mirar. Miró, recorrió, vio, lo dejé unos minutos y después volvió y me dijo, tenías razón, este producto me interesa. Esto es porque lo dejé respirar, no lo presioné. El buen vendedor sabe cuándo callar y cuándo esperar y cuándo rematar. Es fundamental eso. Error número 5. No hacer seguimiento. El quinto error, el que más dinero te hace perder, no hacer seguimiento. El vendedor promedio deja ir al cliente con un simple cualquier cosa me llama. Y ese cualquier cosa evidentemente significa nunca más. El seguimiento no es insistir, es mostrar interés. Una llamada amable, un mensaje corto. Hola Juan, solo quería saber si pudiste revisar la propuesta. Cualquier duda, estoy aquí para ayudarte. Algo simple. Eso no es presión, eso es profesionalismo. Muchos de mis mejores cierres llegaron en el segundo o el tercer contacto, porque la gente aprecia la constancia y cuando es respetuosa, mejor. Si evitas estos 5 errores, vas a notar el cambio en tus ventas desde esta misma semana. Y si querés aprender las técnicas completas para poder manejar objeciones, cerrar sin presión y convertir conversaciones en ventas reales, te invito a mi curso online del abuelo de las ventas. Son 6 módulos grabados como este, con ejemplos reales, lenguaje simple, sin teorías vacías, para que vendas más con tu estilo y no copiando a nadie. El enlace de mi curso está abajo en el perfil. Entra y mira el contenido porque cada módulo te ahorra años de prueba y error. Nos vemos en el curso y recordá, no hay mal vendedor, solo vendedor que todavía no aprendió el método correcto. Soy el abuelo de las ventas y mi misión es que vendas más y disfrutes hacerlo. Chao.